Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar sobre la ofrenda y vamos a hablar sobre un tipo de ofrenda en particular, que es la ofrenda manipulada. Sí, la ofrenda manipulada. Vamos a leer en Éxodo capítulo 25, versículo 2. Vamos a ver este tipo de ofrendas. Dice la palabra de Dios: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Gloria a Dios. Aquí se está refiriendo a un tipo de ofrenda para Jehová. Para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, que consistía de el arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, aceite para las lámparas, las vestiduras de los sacerdotes. Como ven, este tipo de ofrendas está en el Antiguo Testamento y está dirigido para el pueblo de Israel, para construir el tabernáculo de reunión. Vamos a seguir leyendo sobre este tipo de ofrendas, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, por este día que me das. Gracias, Señor, por tu palabra que me das. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a tu Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por las moradas que tienes preparadas para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre tenemos vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre nacemos de nuevo. Gracias, Jesús, porque por tu sangre nuestros pecados son perdonados. Gracias, Señor Jesús, por darnos libertad para servirte. Gracias, Señor Jesús, por clavar en esa cruz el acta de los decretos. Gracias, Señor Jesús, por la libertad que nos das para servirte. Te pido, Señor, nos bendigas con tu palabra, Señor. Te pido, Señor, nos des obediencia, Señor, que guardemos tus mandamientos, Señor, que tengamos fe en Cristo Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, no la adulteremos, Señor, que tu palabra, Señor, no la llevemos por otro camino, Señor, que tu palabra, Señor, no la vendamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser salvos mediante Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 25. Versículo 1. La ofrenda para el tabernáculo. Y como leímos el versículo 2 anteriormente, hay muchas personas que leen este versículo para manipular a las personas, para que les den las ofrendas, pero no les leen los versículos anteriores ni los versículos posteriores para descifrar esta palabra. Solamente les leen este versículo para manipularlos, que es el versículo 2 de Éxodo 25, que dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Ahora nos vamos al contexto de este versículo, desde el inicio y hasta que termina, para conocer su significado y para ver si aún esta palabra de Dios está vigente o no, se aplica para los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Y nos vamos igualmente al libro de Éxodo capítulo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático,
piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Gloria a Dios. Como ven, Dios aquí les está pidiendo materiales, no les está pidiendo dinero, les está pidiendo materiales, les está pidiendo oro, plata, cobre, les está pidiendo madera, piedras, les está pidiendo aceite, todo lo que se refiere para la construcción del tabernáculo. Y como dijimos, no les está pidiendo dinero. Hoy vemos algunas personas que solamente leen el versículo 2 y lo vamos a volver a leer. Versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y hasta allí le paran. Y ese versículo está fuera de contexto porque no explica de qué tipo de ofrenda es, ni para qué ofrenda es. Solamente les piden ofrenda y dicen, Dios está pidiendo ofrenda y den ofrenda a Dios. Posteriormente, ya casi al último, cuando termine de leer todos los versículos, vamos a hablar sobre la ofrenda, si la ofrenda está vigente el día de hoy. Ahorita estamos hablando de la ofrenda del libro de Éxodo capítulo 25, versículo 2, la que hemos leído varias veces, porque algunos se van sobre este versículo que ofrendemos a Dios, pero aquí no está hablando de que demos dinero. Como leímos, está hablando de que demos materiales para el tabernáculo de Dios. Y vamos a volverlo a leer, que consistía ese tabernáculo del arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, aceite para las lámparas y las vestiduras de los sacerdotes. Era material, no era dinero. Y yo he escuchado a varias personas que se dicen de ser de sana doctrina y leen estos versículos y leen el libro de Hebreos capítulo 7, donde se habla que Abraham diezmó a Melquisedec, y también menciona ese capítulo que los israelitas diezmaban a la tribu de Leví, pero hasta allí leen, no siguen leyendo, no ven el significado del contexto de eso que están predicando y solamente leen lo que les conviene, no leen más adelante lo que no les conviene, no leen que la ley fue abrogada, no leen que ese mandamiento de los sacerdotes, de los levitas, fue abrogada por su debilidad e ineficacia. Más adelante vamos a leer eso. Hoy vemos el engaño de la iglesia hacia muchas personas y todo por la ignorancia, todo porque no leen la Biblia. Hay muchas personas que sí conocen la palabra de Dios y saben que están adulterando la palabra de Dios, pero para tener ganancias venden la palabra de Dios, adulteran la palabra de Dios, hacen mercadería con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen ingresos, porque no tienen trabajo, porque no fueron llamados por Dios, fueron llamados por hombres. Y cuando no somos llamados por Dios, Dios no está con nosotros y Dios no nos sustenta y Dios no está con nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos bajo nuestra propia voluntad, vivimos bajo nuestras propias concupiscencias, hacemos lo que queremos y no obedecemos a Dios. Pero cuando somos llamados por Dios, Dios nos bendice, Dios nos prospera y no tenemos necesidad de vender la palabra de Dios. Si predicamos la palabra de Dios,
sin adulterarla, sin cambiarla, sin venderla, entonces Dios nos bendice. Y cualquier cosa que hagamos, también Dios nos bendice. No somos maldecidos por Dios. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios y Dios está con nosotros. Hoy hay muchas personas que por la desesperación venden la palabra de Dios, adulteran la palabra de Dios, transgieren la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que vendrán muchas personas como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esas personas se aprovechan de la ignorancia de las personas, se aprovechan porque no leen la palabra de Dios y también se aprovechan porque esas personas no entienden la palabra de Dios. Les hablan lo que quieren y esas personas dicen amén a todo lo que les dicen. Por eso debemos leer la palabra de Dios para entenderle. Y si no lo entendemos, debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que nos dé conocimiento y para que podamos entender la palabra de Dios. Y hoy hay muchos falsos hermanos que dicen que en los tiempos de los israelitas no había dinero y por eso diezmaban animalitos, por eso diezmaban el fruto de sus cosechas, porque no había dinero, y engañan a las personas para que les lleven el dinero. Y hoy vamos a leer que sí había dinero en el tiempo de Moisés, en el tiempo del pueblo de Israel, cuando Dios les exigió el diezmo al pueblo de Israel. Vamos a leer la palabra de Dios. En Mateo capítulo 21, versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Gloria a Dios. Como ven, en esos tiempos, en la iglesia, en la casa de Dios, hacían mercadería, vendían y cambiaban animales por dinero. Sí, había dinero, había cambistas y también vendían palomas y con el dinero que había compraban las palomas. Y esos cambistas por dinero daban un animalito a esa persona que se los compraba para que lo dieran de diezmo, para que lo dieran de ofrenda. Y también nos vamos a otro versículo que está en el libro de Deuteronomio capítulo 14. Nos vamos a la ley del diezmo. Versículo 22. Deuteronomio 14, versículo 22. La ley del diezmo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Gloria a Dios. Como ven, aquí la palabra de Dios dice que sí había dinero. Cuando las personas vivían lejos del templo, del tabernáculo, que no podían llevar los animalitos por lo pesado o por lo fatigoso que era cargar un animalito, entonces ellos con su dinero compraban un animalito allí en el templo y ese animalito lo daban de diezmo o de ofrenda. Lo compraban con su dinero. Sí, había dinero. Yo he escuchado pastores de sana doctrina que dicen no había dinero y por eso se daban animales y por eso se daban frutas, verduras, por eso se daba de lo que producía el campo, porque no había dinero. Y mienten, les engañan a las personas, a los hermanos que no leen la palabra de Dios, a los hermanos flojos, a los hermanos perezosos por no leer la palabra de Dios. Por eso los engañan, por eso el pueblo de Dios se pierde, porque les falta conocimiento, porque no quieren esforzarse, no quieren pagar el precio por seguir a Cristo. Y muchos hermanos solo van a la iglesia y se sientan
y salen de la iglesia y se van al mundo como si nunca hubieran ido a la iglesia. Y en la calle, en la casa, no hay distinción de personas. Ese hermano es igualito que a todas las personas del mundo. No hay diferencia. Seguimos leyendo. Versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Gloria a Dios. Como ven, también aquí el diezmo se compartía con el levita. Vamos a leer alguna parte donde se habla que la ley ya fue anulada. Esos sacerdotes que recibían los diezmos, que recibían las ofrendas, también ya fueron anulados, fueron desaparecidos. Hoy en día, nuestro nuevo sacerdote es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el nuevo pacto, es nuestro nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 7, el sacerdocio de Melquisedec. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como ven, Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esos sacerdotes que antes había, que hacían ofrendas, que recibían los diezmos y las ofrendas del pueblo de Israel, porque esos sacerdotes eran de la tribu de Leví, la cual no alcanzó heredad, y por eso Dios les dio el sacerdocio. Esos sacerdotes iban a estar en el templo de Dios, iban a estar en el tabernáculo de Dios, y esos sacerdotes recibían los diezmos y recibían las ofrendas para que hicieran sacrificios para el pueblo, para el perdón de los pecados, y para que hicieran sacrificios por ellos mismos, para librarse del pecado. También esos diezmos y esas ofrendas las usaban para las fiestas que Dios les ordenó que hicieran, como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Eran varias fiestas al año que Dios les ordenó al pueblo de Israel para que las hicieran. Hoy esos sacerdotes ya desaparecieron porque su sacerdocio era débil y era ineficaz. Y ahora nuestro nuevo sacerdote es Cristo Jesús, es nuestro nuevo pacto, Cristo Jesús. El pacto anterior quedó anulado. Ahora nuestro nuevo pacto es Cristo Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios para ver eso. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Gloria a Dios. Como ven aquí la palabra de Dios en el versículo 18 de Hebreos capítulo 7 nos está diciendo que queda abrogado, anulado el mandamiento anterior de la ley por su debilidad e ineficacia y por una mejor esperanza que es Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús, esa esperanza que tenemos es la vida eterna, y esa esperanza es de que estemos con Dios en el reino de los cielos por los siglos de los siglos.
Y ese sacrificio que hizo Cristo Jesús en esa cruz, murió y mató nuestros pecados, mató nuestras enfermedades, clavó en esa cruz el acta de los decretos, y Cristo Jesús anuló la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Como ven, el sacerdocio anterior desapareció. Y como leímos en la palabra de Dios, porque fue débil y fue ineficiente. Y ahora en Cristo Jesús tenemos un mejor pacto, y ese pacto nos lleva a la vida eterna, y ese pacto nos perdona nuestros pecados. Y el sacerdocio anterior no nos llevaba hacia la vida eterna, ni tampoco nos llevaba a perdonar nuestros pecados. Esa ley que había era una ley que ninguna persona podía con esa ley. ¿Por qué? Porque siempre se transgredía una parte de la ley, y por esa parte que se transgredía se hacían acreedores de la muerte. Y ahora en Cristo Jesús tenemos vida eterna por medio de nuestra fe. Ahora nuestra salvación no es por obras, no es por hacer la ley, no es por circuncidarnos, no es por guardar el séptimo día, no es por dar un diezmo, por dar una ofrenda, es por creer en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios. Como ven, los sacerdotes que había en el tiempo de Moisés, cuando Dios le dio las leyes al pueblo de Israel, esos sacerdotes morían. Ese sacerdocio no era inmutable, no era para siempre. Esos sacerdotes tenían que hacer ofrendas por sus pecados. Pero ahora en Cristo Jesús, Él es perfecto. Él no tiene necesidad de nada. Él solamente hizo un sacrificio por nosotros para perdón de nuestros pecados. Ya no hay necesidad de hacer sacrificios. Ya no hay necesidad de llevar ofrendas. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos templos de Dios. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para llevar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Hebreos capítulo 8. El mediador de un nuevo pacto. Versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo,
diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el tuyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Como ven, aquí la palabra de Dios reafirma que el primer pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, ese pacto tenía defectos, ese pacto era débil e ineficiente. Pero ahora tenemos un mejor pacto, que es el pacto de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, el pacto anterior queda anulado. Y es palabra de Dios, no es palabra mía. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por librarnos de la ley. Gracias, Señor, por librarnos de la esclavitud del yugo de la ley. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Seguimos leyendo. Y ahora vamos a leer unos versículos donde nos hablan que la ley fue anulada por Cristo Jesús, porque aunque les explique uno, hay muchos incrédulos que no creen que la ley fue anulada, y hay muchos incrédulos que están perdiendo la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aún se van sobre el viejo pacto, aún se van sobre la ley y aún quieren seguir la ley. Y hay muchos que guardan el séptimo día y hay algunos que guardan la ley del diezmo, cuando la ley ya fue anulada. Vamos a leer algo que habla sobre la ley. En el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Como ven, Dios les dio leyes y les dio mandamientos. Esa ley quedó anulada por Cristo Jesús. Y los mandamientos no quedaron anulados por Cristo Jesús. La ley quedó anulada por Cristo Jesús. Y vamos a seguir leyendo sobre la ley que quedó anulada. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. En Efesios capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria a Dios. Como ven, antes había dos pueblos, y uno de esos pueblos era el pueblo de Israel, y al cual Dios les dio mandamientos y les dio leyes. Y ese era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero Dios nos amó, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y no se pierda. Y ahora, las personas, o sea, los gentiles, que no eran del pueblo de Israel, ahora tienen la promesa de Dios de que todo aquel que crea en Cristo Jesús, todo aquel que tenga fe en Cristo Jesús, sea salvo. Ahora Dios no hace distinción de personas. Cristo Jesús murió por nosotros y abolió en esa cruz la ley, abolió el acta de los decretos en esa cruz. Y ahora no tenemos barreras en Cristo Jesús. Ahora tanto el pueblo de Israel, que es el pueblo judío, y los gentiles, que somos nosotros, tenemos la misma promesa. Hoy en día Dios no hace distinción de personas, y hoy ya no hay judío, no hay hebreo, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Todos en Cristo Jesús somos uno mismo. Y como leímos anteriormente, que está en 1 Pedro, versículo 9,
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y gracias a Cristo Jesús, que rompió esa ley para hacer de los dos pueblos, el pueblo judío y los gentiles, de esos dos pueblos hizo un solo pueblo. Y ahora nosotros, sin ley, los judíos, sin ley, todos somos una misma persona para Dios. Y hoy Dios no hace distinción de personas, tanto nosotros que somos gentiles, tanto una persona que sea nacida en Israel, que sea judía, para Dios todos somos iguales. Y Dios nos puede usar tanto a una persona que sea judía, que sea israelita, así como una persona que sea gentil. Hoy Dios usa a las personas que lo buscan, a las personas que andan en santidad, a las personas que lo temen, que lo obedecen. Entonces Dios bendice a esas personas y Dios no hace distinción de personas. Así como Dios salvó a Cornelio el centurión, que fue uno de los primeros gentiles que aceptaron a Cristo Jesús, así también a nosotros nos salva por esa fe que tenemos en Cristo Jesús, sin hacer obras, sin hacer la ley. Por nuestra fe somos salvos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por darnos libertad de servirte. Gracias, Señor Jesús, por librarnos del yugo de la ley y de la esclavitud. Gracias, Señor. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Santo eres, Señor. En Romanos capítulo 7, versículo 6, dice la palabra de Dios: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como ven, Dios nos hizo libres de la ley, libres de la letra. La ley que estaba pintada con letra, Dios nos hizo libres de esa letra de la ley. Y ahora debemos vivir bajo el nuevo régimen del Espíritu. Nosotros, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Esas son las promesas para aquel que tiene a Cristo Jesús, para aquel que tiene fe en Cristo Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios, nos ayuda a andar en el camino de Dios y también nos ayuda para soportar las pruebas que tengamos, porque no venimos a este mundo a felicidad, sino también venimos a soportar las pruebas, porque en el camino de Dios tendremos aflicciones, tendremos pruebas. Muchas personas nos desecharán, muchas personas nos aborrecerán, aún la propia iglesia nos aborrecerá, la iglesia nos desechará. ¿Por qué? Por llevar la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque hoy hay diferentes doctrinas. Hay doctrinas que defienden el diezmo, hay doctrinas erradas, doctrinas torcidas, donde hay mercadería de la palabra de Dios, donde hay avaricia, donde hay falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos pastores. Y como está escrito en la palabra de Dios, muchos torcerán la palabra, muchos no perdonarán al rebaño, muchos vendrán vestidos como ángeles de luz, vendrán como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Hechos capítulo 20, versículo 28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para presentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Gloria a Dios. Como dijimos aquí en la palabra de Dios, y no lo dije yo, lo dice la palabra de Dios, y estamos en esos tiempos cuando se levantarán hombres perversos que no perdonarán al rebaño, los engañarán, torcerán la palabra, cambiarán la palabra y se irán a la ley y se volverán ávaros, se volverán vanagloriosos, harán mercadería de la palabra de Dios por la avaricia y porque no fueron llamados por Dios. Seguimos leyendo. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dar que recibir. Gloria a Dios. Como ven, aquí el apóstol Pablo trabajó duro con sus manos. Se gastó sus manos, se manchó sus manos, se ampolló sus manos y trabajó para el sustento de su vida, para el sustento del pan diario. No fue gravoso para la iglesia. Y en otro versículo dice el apóstol Pablo: quien no trabaje, que no coma. Y que no nos juntemos con personas perezosas, con personas que no trabajen, con personas ociosas que están en su casa, que están en el chisme. ¿Por qué? Porque no están ocupados, porque no trabajan. Y el apóstol Pablo los llama personas ociosas. Y el apóstol Pablo nos dio el ejemplo de no ser obstáculo para el evangelio, de no pedir dinero a los hermanos, de no pedirles cargas a los hermanos. Y él, con su ejemplo, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay muchas personas que no son imitadoras de Pablo. Hay muchas personas que son imitadores del diablo. ¿Por qué? Porque hacen la voluntad de su padre, que es el diablo. No hacen la voluntad de Dios. No predican la palabra de Dios, sino que venden la palabra de Dios. Hablan de la palabra de Dios lo que ellos quieren. Hablan del versículo que ellos quieren, que para manipular a la gente, para manipular a los hermanos. Y muchos versículos los ocultan para que no conozcan la verdad, para que no sepan que el diezmo quedó abolido, para que no sepan que la ley del diezmo quedó abolida, para que no sepan que esas ofrendas para el tabernáculo de Dios, eso ya es pasado, eso ya es historia. Hoy ya no hay sacerdotes, hoy nuestro sacerdote es Cristo Jesús, es el nuevo pacto. Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muchos pastores, muchas iglesias ocultan esto para que aún le sigan dando ofrendas, para que aún le sigan dando los diezmos, y engañan a los hermanos y hacen que pierdan la fe en Cristo Jesús. Se van hacia las obras, y por una obra que hagan desobedecen muchas obras, y por esa desobediencia de las obras de la ley no son salvos, porque aún quieren obedecer a la ley. Y hoy en Cristo Jesús solamente es por nuestra fe, y solamente por nuestra fe recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y también cabe mencionar que el apóstol Pablo
ayudaba a los necesitados. No hablaba esas palabras donde dice la palabra de Dios que más bienaventurado es aquel que da, porque hoy en día muchas personas se paran en el púlpito y solamente dicen esta palabra de labios y no obedecen la palabra de Dios. La palabra de Dios es para todos y dicen esta palabra, agarran lo que les conviene. Bienaventurado es más dar que recibir, y quieren que los hermanos cumplan este mandamiento en ellos, que a ellos les den como si ellos fueran Dios, y solamente lo dicen para que los hermanos les den a ellos, les den las ofrendas, les den el dinero y les den las gracias también. Pero el apóstol Pablo sí cumplía con la palabra. Él sí ayudaba a los necesitados, y él de su propio trabajo, que lo hacía con el sudor de su frente, que lo hacía con sus manos, él ayudaba a las personas necesitadas. Él sí obedecía la palabra de Dios. Él sí aplicaba la palabra de Dios. Y él sí le daba honra a Dios. Seguimos leyendo. Primera Corintios capítulo 9, versículo 11. Los derechos de un apóstol. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Como ven, aquí el apóstol Pablo está diciendo que por llevar el evangelio, por sembrar en lo espiritual, también tendrán derecho de cosechar en lo material. Pero el apóstol Pablo, para no poner obstáculos al evangelio, desistía de este derecho. Como leímos anteriormente, el apóstol Pablo prefería trabajar para no ser gravoso para la iglesia, para no ser obstáculo para el evangelio, y aún así de su propio dinero, de su propio sudor de la frente, de su trabajo con sus manos, ayudaba al necesitado. No ponía a volar las palabras como esta que dice, es mejor dar que recibir. Él aplicaba la palabra de Dios. Él daba. Él no hablaba para que le dieran. Él daba y ponía el ejemplo. Y el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Debemos ser imitadores de Pablo. No debemos ser imitadores del mundo. No debemos ser imitadores de aquella persona que anda en camino torcido, que anda en la desobediencia. Debemos ser imitadores de Cristo y de Pablo. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Gloria a Dios. Como ven, aquí el apóstol Pablo está confirmando que el evangelio lo predicaba gratuitamente, y para que su galardón fuera de sobremanera grande,
predicando el evangelio gratuitamente, no siendo obstáculo para la iglesia, no siendo gravoso para la iglesia, para traer el mayor número de almas al camino de Cristo Jesús. Hoy en día muchas personas no van a la iglesia porque cuando van a la iglesia lo primero que les piden son los diezmos y las ofrendas. Me ha tocado ver iglesias, gracias a Dios que ya no estoy en esa iglesia, donde cuando una persona se va a bautizar, los hacen firmar un papel donde les dicen que están obligados a dar el diezmo porque ya son miembros de la iglesia. ¿Hasta dónde ha llegado la iglesia? ¿Hasta dónde ha llegado la avaricia? ¿Hasta dónde ha llegado la mercadería? Que para que un nuevo creyente sea salvo, los hagan firmar un papel donde diga que está obligado a dar los diezmos. Y me consta, no es mentira, nadie me dijo, yo lo he mirado con mis ojos y me han enseñado el papel y me han preguntado, Miguel, ¿cómo la ves? Me voy a bautizar, pero me dieron papel para que lo firme y para que yo esté enterado que tengo que dar los diezmos. Y lamentablemente hoy en día así está la iglesia. Venden la palabra de Dios, hacen mercadería de la palabra de Dios. Hoy en día encontrar una iglesia de sana doctrina es muy difícil. Hoy en día hay diversidad de doctrinas. Quien no tiene una doctrina tiene otra. Quien no tiene una doctrina de la ley, quien no tiene una doctrina del séptimo día. También hay doctrinas de arrogancia, hay doctrinas de altivez, hay doctrinas de altanería, donde dicen que ellos son los únicos, donde dicen que ellos obedecen a Dios, pero están más torcidos que otras iglesias. ¿Por qué? Porque Dios no está con esas personas por arrogantes, por altivos, porque no son humildes, no son sumisos, no son pacientes, porque dicen yo conozco y yo sé, y solamente yo. Y solamente quiero decirles que Dios no está con el altivo, no está con el arrogante. Dios está con el pobre, está con el humilde, está con el contristado de corazón, está con aquel que lo busca, con aquel que se humilla, con aquel que se tira en piso, con sinceridad, que le pide perdón por sus faltas, por sus errores, porque nosotros no somos perfectos. Queremos andar en santidad, pero no podemos. Y el único perfecto es Cristo Jesús. Cristo Jesús anduvo en santidad y nosotros queremos imitar a Cristo Jesús, pero tenemos tropiezos. Pero gracias a Dios que nos levantamos y seguimos en el camino de Dios. Y aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, está todo. No necesitamos leer otros libros de otros hombres que hicieron. No necesitamos ir a un colegio bíblico. No necesitamos conocer hermenéutica. No necesitamos ser sabios en nosotros mismos. Debemos leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y hoy hay muchas doctrinas, así como los testigos de Jehová, así como los mormones, que tienen sus propios libros, hacen sus propios libros por hombres que hacen libros y los hacen bajo sus propias concupiscencias, bajo sus propios pensamientos, y no es bajo la Biblia. Se desvían de la Biblia. Por eso es mejor leer la Biblia y pedirle a Dios nos dé sabiduría. En la Biblia está todo el conocimiento. No necesitamos ir a una escuela para perdernos, para decir yo sé y nadie me gana y no necesito que me diga nada.
Entonces allí se levanta la altivez, se levanta la arrogancia, se levanta la desobediencia y se levanta la necedad, porque se envuelven en sus propios pensamientos y ya no son guiados por Dios, ni por el Espíritu Santo son guiados por ellos mismos, por sus propias concupiscencias. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Nos vamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Pero antes de leerlo, voy a decir unas palabras. Dios no mandó construir megatemplos, no mandó construir iglesias, no mandó pedir dinero para la construcción de iglesias, de megatemplos. Dios nos hizo un encargo. Jesús nos hizo un encargo. Y está en Marcos capítulo 16, versículo 15, que dice la palabra de Dios: Id a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán con sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Como ven, uno de los encargos que nos hizo Dios es de que llevemos el evangelio. Y esto no es para los pastores, no es para los evangelistas, es para todos, para todo aquel que creyó en Cristo Jesús, para todo aquel que es discípulo de Cristo Jesús. Y hoy en día son pocos discípulos los que quedan, porque muchas personas aman más al mundo, aman más los placeres, aman más los deleites, aman más las fiestas, aman más a su familia que a Dios. Dice la palabra de Dios: quien no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, a sus hermanos, hermanas, más que a Dios, no puede ser mi discípulo. Si alguno no lleva mi cruz y viene a mí, no puede ser mi discípulo. Quien no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Difícil palabra de Dios, porque muchos aman al mundo, aman las tradiciones del mundo, aman las fiestas, aman las parrandas, aman los placeres, aman los cumpleaños, aman lo que el mundo hace, lo que el mundo festeja, lo aman. Y también aman más a sus padres, aman más a sus hijos, aman más a sus hermanos que a Dios. Y hay muchas personas que no han dejado al mundo, no han dejado todo lo que poseen. Aún siguen en la vieja vida, aún no dejan al mundo y siguen en el mundo y aman al mundo. Y dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Por eso debemos amar más a Dios que al mundo, que a los placeres, que a los deleites, que a nuestra familia. Debemos dejar todo, debemos dejar las tradiciones, lo que hace el pagano, lo que hace el mundano, lo que hace el inconverso, lo que hace el católico. El cristiano debe de dejarlo y debe ser luz para las naciones, debe ser luz para las personas y debe ser luz para aquellas personas que andan en oscuridad, para aquellas personas que no tienen a Cristo, que no conocen a Cristo. Y debemos ser el ejemplo para que las personas vengan al camino de Dios. Santo eres, Señor. Seguimos leyendo. Nos vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, donde nos dice:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los estafadores. Nos regresamos 3 conceptos para atrás. Ni los ávaros, ni los ladrones no heredarán el reino de Dios. Y esto aplica para aquellos que venden la palabra de Dios. Aplica para aquellos que hacen mercadería de la palabra de Dios. Aplica para aquellas personas que no son rectas, que no son justas, que no obedecen a Dios. Los ávaros, los rateros, que son los ladrones, no heredarán el reino de Dios. Luego sigue, los maldicientes y los estafadores no heredarán el reino de Dios. Seguimos leyendo. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria a Dios. Como ven, está hablando de los mentirosos. Está hablando de aquellos que tuercen la palabra de Dios. Está hablando de aquellos que cambian la palabra de Dios. Está hablando de aquellos que no les hablan la palabra de Dios, que no leen algunos versículos para que no sepan algo como que Cristo Jesús es nuestro nuevo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que ocultan algunos versículos sobre aquellos que hablan sobre la ley que quedó anulada, que ocultan algunos versículos sobre los sacerdotes del antiguo pacto, que esos sacerdotes ya murieron y que su sacerdocio era débil e ineficiente y que ahora nuestro nuevo sacerdote es Cristo Jesús. Para esas personas que hablan mentiras de la palabra de Dios, para esas personas que ocultan la palabra de Dios, que son mentirosos, no heredarán la vida eterna y les espera el lago de fuego y azufre por la eternidad. Allí donde estará el diablo, donde estará el falso profeta, donde estará la muerte, donde estará el Hades y donde estarán todos aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Serán lanzados al lago de fuego y azufre, donde será la muerte segunda por la desobediencia, por no obedecer a Dios, por ser mentirosos, por vender la palabra de Dios. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Y también vamos a hablar sobre los cobardes, porque en el libro de Apocalipsis capítulo 21 marca que los cobardes no heredarán la vida eterna. Y vamos a describir qué es un cobarde. Y ven aquí como adjetivo: pusilánime, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Aplicado a persona, usado también como sustantivo. Y vamos a leer otra definición. ¿Qué es cobarde? Que ante el peligro o el riesgo siente miedo o falta de valor. Pelea, no seas cobarde. Porque la palabra de Dios dice que debemos luchar para nuestra salvación. La salvación no es para los cobardes. No es para aquellos que no luchan. No es para aquellos que le dan la espalda a Cristo Jesús. No es para aquellos que le dan la espalda a Dios. No es para aquellos que se van al mundo, que se van al pecado. No es para aquellos que no quieren hacer un sacrificio por obedecer a Dios, por andar en el camino de Dios. Esas personas que no quieren obedecer el evangelio de Cristo Jesús son unas personas cobardes, son unas personas que tendrán su paga, y esa paga va a ser el lago de fuego y azufre por la eternidad. A los cobardes les espera el fuego, y ese fuego no se consumirá. Estarán allí por la eternidad, por los siglos de los siglos.
será la muerte segunda. Vamos a ver cómo Dios demanda que ofrendemos y hoy en día la ofrenda está vigente. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 9, la ofrenda para los santos. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Gloria a Dios. Como ven, Dios nos demanda de que ofrendemos, y estas ofrendas no son obligatorias, y no estamos expuestos a que nos amenacen, a que nos digan, malditos sois con maldición, porque toda la nación, todos me habéis robado. Estas ofrendas son voluntarias, de acuerdo a como Dios nos ha bendecido, de acuerdo a como hayamos sido prosperados. Y aquellas personas que pidan ofrendas, que no quieran imitar al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no pidió ofrendas, menos pidió diezmos, no quiso ser gravoso para la iglesia, no quiso ser obstáculo para el evangelio. Y el apóstol Pablo trabajó con el sudor de su frente y trabajó con sus propias manos. Y el apóstol Pablo dijo, mejor es dar que recibir. Y el apóstol Pablo puso el ejemplo. El apóstol Pablo dio, no recibió. No dijo esta versión para recibir regalos, para recibir ofrendas de los hermanos. Lo dijo con su ejemplo que él dio. Él se sentía mejor dando que recibir. Y el apóstol Pablo no fue como hoy en día, que muchas personas se paran en los púlpitos y muchas personas dicen, da a Dios, cuando Dios es el dueño del oro, es el dueño de la plata, del dinero, es el dueño de la tierra, de los cielos, es el dueño de nuestras vidas. Dios no tiene necesidad de nada. Dios no necesita nuestro dinero. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos las bendiciones de Dios. Y hoy en día hay millones de personas. No estoy hablando una persona ni dos personas. Millones de personas que no quieren ser como Pablo, que no quieren que su galardón sea de sobremanera grande. ¿Por qué? Porque piden diezmos, doblan la palabra de Dios, tuercen la palabra de Dios y venden la palabra de Dios. Aquel que predica la palabra de Dios, aquel que no cambia la palabra de Dios, aquel que es justo, que es temeroso, que obedece a Dios, que teme a Dios, predica la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Y aquella persona, aquel hermano que predica la palabra de Dios, tiene derecho a vivir del evangelio. Y como dijimos anteriormente, si esa persona que predica la palabra de Dios no se siente suficiente, no se siente con mucha fe,
para creer que Dios lo puede sustentar, entonces que predique y pida ofrendas, porque dice la palabra de Dios que todo servidor de Dios puede vivir del evangelio, pero llevando la palabra de Dios, no adulterándola, no quitándole letras, no hablando de lo que esa persona quiere hablar, sino toda la palabra completa, la verdad, sin quitarle y sin ponerle. Todos podemos vivir del evangelio, pero siendo personas honestas, siendo personas temerosas de Dios. Y como dijimos, Dios va a castigar a los ladrones, a los que robaron y a los mentirosos. Les espera el lago de fuego y azufre por la eternidad. ¿Por qué no obedecer a Dios? ¿Por qué no ganarse la vida eterna? ¿Por qué no ganarse el reino de los cielos? Predicando la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Gloria a Dios. Te invito a que aceptes a Cristo como tu Salvador. Cristo nos da una oportunidad para que seamos salvos. Por más pecados que tengas, por más malo que hayas sido, aunque hayas matado, hayas adulterado, hayas mentido, hayas sido de lo peor, el más vil y cruel de todas las personas, aún así, Dios te ama y Dios te perdona tus pecados. Te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón para que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.